Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer esta macetita o cesta. La cesta tiene 7 centímetros del diámetro y 4 centímetros de la altura. La podemos hacer con un color de hilo o en dos colores. En esta macetita las dos últimas vueltas, la de punto bajo y la de la puntilla, están realizadas con otro color de lana. Para hacer las cestas he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Así que aquí hacemos un punto deslizado. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Así que subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Tenemos 8 aumentos, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado, volvemos a subir una cadeneta, volvemos a marcar el punto y en la vuelta número 3 vamos a aumentar 8 puntos. Ahora deberíamos tener 16 puntos. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Siempre empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento.
2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador y en esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3 puntos bajos por separado y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vamos a tejer una vuelta más con los aumentos. El motivo que nos corresponde a la vuelta número 6 es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes. Primero subimos un punto de cadeneta y vuelta número 6 vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 4 puntos bajos, un aumento. De esta manera los aumentos de la vuelta número 6 no van a coincidir con los aumentos de las vueltas anteriores. La pieza va a quedar más redondeada. Repetimos, 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos. 4 puntos, un aumento. Repetimos. 4 puntos, un aumento. Repetimos. 4 puntos, un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos una vez más. 4 puntos, un aumento. Y nos quedan 2 puntos bajos, así que tejemos 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo desde el lado revés hacia el lado derecho por el punto donde tenemos el marcador y pasamos el punto hacia el lado revés de la labor. En esta vuelta también hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Vamos a tejer 8 vueltas sin aumentar, pero la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Primero subimos un punto de cadeneta como siempre, marcamos el punto y tejemos 48 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos 48 puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Y después tejemos otras 7 vueltas de 48 puntos bajos, pero ya trabajamos cogiendo la vuelta entera, igual que hemos hecho en la parte de la base. En total tenemos que hacer 8 vueltas sin aumentar. Ya tengo las 8 vueltas hechas, la última vuelta cerramos como siempre, ahora giramos la labor. Vamos a trabajar en la parte de fuera de la vuelta, en la parte posterior. Saltamos un punto, saltamos el punto donde estamos, saltamos el siguiente punto y en el tercer punto vamos a tejer 6 puntos altos. Echamos una hebra. Hacemos un punto alto, en el mismo sitio hacemos otro punto alto, ya tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos, saltamos 2 puntos. En el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos. Vamos a tejer 6 puntos altos, saltamos 2 puntos y los 6 puntos altos tejemos en el tercer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos 2 puntos, en el tercer punto hacemos un punto deslizado y repetimos. Saltamos 2 puntos, en el siguiente punto vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos 2 puntos, hacemos un punto deslizado. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos el último motivo, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, y para cerrar la vuelta pasamos el hilo por el primer punto. Aquí vamos a saltar 3 puntos. Pasamos el hilo, tiramos bien de la hebra y ahora pasamos por el último punto alto. Escondemos el hilo dentro de la vuelta, de la última vuelta de puntos bajos. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.